Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 27, versículo 1. Antes de comenzar, quiero dejarles saber que este capítulo tiene bastantes partes que si no conoces las tradiciones y las costumbres de aquellos tiempos, o sea, si no te detienes con calma y lees minuciosamente las escrituras, te pierdes de muchas cosas y generalmente al no saber todo esto, las personas malinterpretan el contexto de este capítulo. Muchos dicen, no, Jacob es el malo, Esaú es la víctima o viceversa, etc. Analicemos esto con una mente abierta y tomando en consideración las costumbres y tradiciones de la época. Vamos a ver aquí en realidad quién es el que engaña a quién y no hagamos como generalmente la gente hace, que lee este capítulo por encima y entonces van con lo que uno sabe, pues. Aquí también hay muchas cosas que te dejan pensando, pues, o hay muchas preguntas sin respuesta, de que si puede ser así o puede ser de otra manera. Las escrituras no especifican ciertas cosas, pero lo importante es determinar qué es lo que Dios nos quiere decir en todo esto y cómo aplicarlo, cómo ponerlo en acción en nuestras vidas. Bueno, comencemos y vamos a dar un pequeño repaso. Hemos visto hasta ahora la diferencia entre Esaú y Jacob, que eran gemelos, pero sus personalidades muy diferentes. Uno era rebelde, se la pasaba disfrutando de la vida, o sea, lo que hacía era que le encantaba ir de cacería, le gustaba ir de caza, pescar, etc. Y no para sobrevivir, porque recuerden que ellos eran de muchas riquezas, sino por pasatiempo. Mientras que el otro, Jacob, como mencionamos en podcasts pasados, era más dedicado a los negocios o a los asuntos de sus padres. Era más responsable, tranquilo, simple, ¿no? Ninguno de los dos eran santos en el sentido de que Jacob se llegó a aprovechar de la situación e hizo que Esaú le vendiera el derecho de primogenitura, pero vemos también que Jacob es el que le dio o le dio valor a esas cosas, a las cosas de Dios, mientras que Esaú no. Él solo se dedicaba a lo que le traía placer, pues. Le gustaba disfrutar las cosas del mundo, como decimos nosotros, de la carne, lo que le traería un placer temporal. Jacob representa como más lo espiritual y él le dio importancia a las cosas de Dios. Y para colmo, sus padres, Isaac y Rebeca, no hicieron mucho para corregirlos o corregir la situación o ayudarlos a mejorar en su comportamiento, sino que en cambio Isaac, por ejemplo, apadrinaba todo lo que Esaú hacía. Tenían favoritismo. Isaac le dejaba hacer lo que quería. Vemos que Isaac tenía favoritismo por Esaú y Rebeca por Jacob. Quiero hacer una breve pausa para explicar o detenidamente, pues, todo lo que implica el derecho de primogenitura y las bendiciones. Y sé que esto ya lo hicimos en uno de los podcasts anteriores, pero quiero añadir algunas cosas más porque es muy importante que estemos claros en estos dos conceptos para poder entender bien todo esto. En la Biblia, los conceptos del derecho de nacimiento y de la bendición tienen una importancia bien significante. O sea, estos conceptos están profundamente entrelazados con los temas de la herencia, el favor divino y de cómo se desenvuelven pues las promesas del pacto de Dios.
El derecho de nacimiento generalmente se refiere a los derechos y privilegios del hijo primogénito, mientras que la bendición a menudo implica un pronunciamiento profético del favor y la prosperidad futura de Dios. Es como una invocación del poder y la presencia de Dios en la vida del individuo. Vamos a ver que no siempre el derecho de primogénito en la Biblia no necesariamente es la misma persona que recibe la bendición de Dios, pero me refiero a la bendición mayor. ¿Qué implica el derecho de primogenitura? El primogénito recibiría una porción extra de los bienes y riquezas. Por ejemplo, si son 3 hermanos, se dividen en 4 porciones, uno cada uno, pero el primogénito recibiría la porción extra, o sea, la 4ª porción. 2 para el que nació primero o el que ha sido escogido como el primogénito, y cada uno de los hermanos recibe su porción normal. Esto ya lo hemos mencionado antes. Pero, ¿por qué el primogénito recibe esa porción extra? Es porque también el primogénito tendría otras responsabilidades que vienen con ese derecho de primogenitura. Él sería responsable de las mujeres de su casa, las mujeres en la familia que no estaban casadas, pues sin esposos. El primogénito, el que tiene el derecho de primogénito, se convertiría en la cabeza espiritual de la familia. O sea, no solo tendría esa doble porción, pero también esa responsabilidad. La de cuidar y responsabilizarse por su madre y por las otras mujeres de su casa. También tendría el derecho de la bendición, o sea, la bendición principal, la bendición mayor. O sea, cada una recibiría sus bendiciones, pero el primogénito obtendría la bendición principal. Pero hay excepciones porque no siempre el primogénito recibe la bendición. Cuando digo la bendición me refiero a la bendición mayor. Y más adelante veremos ejemplos de esto. Para los que están escuchando este podcast por primera vez, y para todos pues, como mencioné antes, debemos estar claros de todo lo que implica acerca del derecho de primogenitura. Entonces, cuando mencioné lo de la bendición mayor, el que recibiría la bendición oficial, este era el otorgamiento o sanción oficial del derecho de nacimiento o primogenitura. La bendición oficial, o sea, sería una ceremonia en la que el padre oficialmente reconoce aquí al hijo, pues, que iba a recibir el derecho de nacimiento. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio dice que si un hombre tiene 2 esposas y ama a una más que a la otra, pero las 2 le dieron hijos, si el hijo mayor es el de la que ama menos, ese es el que recibiría el derecho de primogenitura y le correspondría la doble porción. Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 al 17. 21, 15, 17 dice así: Si un hombre tiene 2 mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia, al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él le pertenece el derecho de primogenitura. Pero también hay excepciones, y ese derecho se lo pueden otorgar a alguno de los otros hijos, y esto lo mencionamos ya en los podcasts anteriores.
Lo que pasa es que, en otras palabras, o sea, para hacer la historia corta, el que tiene ese derecho de primogenitura debe tener morales obedientes al Señor, pues. ¿Y por qué esta bendición no se daba sino hasta que el padre estuviese bien cerca de morir? Siempre que leemos en la Biblia es cuando el padre está a punto de morir que llama a los hijos y les da la bendición principal al primogénito y las bendiciones a los otros hijos, generalmente. Pues la razón es porque el padre necesitaba ver crecer a sus hijos, necesitaba verlos en acción, ver qué tan responsables eran, si tenían integridad, si tenían carácter, si eran perezosos o no. Así como les dije, que hay excepciones en la que el primogénito pudiese perder su primogenitura. Todo eso depende de su comportamiento y obediencia, integridad y lo que acabo de mencionar. Es por eso que el padre tiene que ver a sus hijos crecer y hacer esa decisión de quién sería merecedor de esto, la cabeza espiritual de la familia, merecedor de esta gran responsabilidad. Algo muy importante es que el que obtuviese la bendición debería de tener integridad, como lo mencioné antes, integridad de buen carácter, con moral. Mencionamos que hay excepciones en las que el mayor no necesariamente recibe el derecho de primogenitura, como lo fue con Esaú y Jacob, en este caso. En otras palabras, usualmente el derecho de primogenitura o de primogénito es del primero que nace, del mayor. Pero como mencioné, este derecho puede ser revocado o cedido a otro miembro de la familia. Hay excepciones. Si el primogénito o hijo mayor se comporta de una manera inmoral o no merecedora de ese privilegio. Y esto ha pasado en varias ocasiones de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, si vamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 26, versículo 10, se los voy a leer, dice así. También Osa, uno de los hijos de Merari, tuvo hijos, Simri, el primero, entre paréntesis, aunque no era el primogénito, su padre lo hizo el primero, cierra paréntesis. Otro ejemplo, por ejemplo, la primogenitura no fue dada a Rubén, el primogénito de Jacob, que también, que más adelante Dios le cambió el nombre a Israel. Rubén fue el primer hijo de Jacob con Lea, su primera esposa. Vayamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: Hijos de Rubén, primogénito de Israel, o sea de Jacob. Aunque él era el primogénito, entre paréntesis, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, o sea, hijo de Jacob. De modo que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Versículo 2. Es cierto que Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe, refiriéndose a Jesús, la tribu de Judá. Prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe, pero los derechos de primogenitura pertenecían a José. Este es un ejemplo también de que la bendición se le dio a Judá, pero el derecho de primogenitura se le dio a José, a los hijos de José. Esta es una de las excepciones también de que no siempre van los dos al mismo tiempo. La primogenitura con la bendición. Hablo de la bendición mayor. En Génesis capítulo 48, Jacob llega a bendecir a sus nietos. O sea, él bendice a los hijos de José. José fue el hijo
número 12 de Jacob, pero él fue el primer hijo con Raquel. Fue el primogénito con Raquel, la segunda esposa. Más adelante vamos a ver que él se casó con Lea y luego Lea, y luego se casó con Raquel. Jacob tiene 13 hijos en total, 12 hijos y una hija con 4 diferentes mujeres. Va entonces Isaac, que tiene a Jacob, y Jacob tiene todos sus hijos, y José es el menor, pero es el primero con su segunda esposa Raquel. Él llega a conocer a sus nietos, a 2 de sus nietos, hijos de José. Y una cosa quiero añadir, que los hijos de Jacob son importantes en la historia porque son los que se convierten en la cabeza de las 12 tribus de Israel. Y esto lo veremos más adelante. Y como acabo de mencionar, la bendición mayor fue a Judá. Y de ahí, ¿quién proviene de la tribu de Judá? Jesús. Jesús nace de la línea de Judá. Y entonces, como mencioné en Génesis 48, aquí es cuando Jacob bendice a los hijos de José, o sea, a sus nietos, 2 de ellos. Y vamos a ver más adelante que algo similar pasa con los hijos de José, que José, hijo de Jacob. Pues José también tiene favoritismo en su casa, porque él favorece a Manasés, el mayor, y Efraín era el menor. Y vamos a ver más adelante que Jacob, ¿a quién le da la bendición? Al menor, a Efraín, y no a Manasés el mayor. Este es otro ejemplo muy paralelo a lo que le pasó a Jacob y Esaú. Pues aquí Jacob le da la bendición al menor, a Efraín, y no a Manasés al mayor, que era el preferido por José. En esta época de los patriarcas, en la Biblia, las bendiciones del derecho de nacimiento actuaban como una última voluntad y testamento, y eran muy apreciadas como un medio para revelar la voluntad de Dios. Por eso que el recibir la bendición mayor, era un honor y privilegio, así como la primogenitura, que era una gran responsabilidad también, la cabeza de la familia, financieramente y espiritual. Espero que esta explicación haya sido clara, porque es muy importante conocer las tradiciones y costumbres de aquella época para poder comprender bien este capítulo, como ya se los había dicho. Entonces, regresando a Esaú y Jacob, Esaú no le dio valor a las cosas de Dios. Jacob, por otro lado, se aprovechó de eso y le dijo a Esaú que le vendiera su primogenitura, su derecho de nacimiento. ¿Y por cuánto? ¿A cambio de qué? A cambio de un guisado de lentejas rojas. Y como mencionamos en podcasts pasados, por eso se le llamó a Esaú Edom, que significa rojo, como el guisado de lentejas. Y me imagino que esto le recordaría a Esaú el gran error que cometió. Se le llamó Edom, así que me imagino que este error nunca se le olvidó. A pesar de que ya Dios le había dicho a Rebeca que el menor serviría al mayor y que ya el derecho de primogenitura le pertenecía a Jacob, muchos teólogos y comentaristas dicen que es por eso que esta transacción no era válida desde un comienzo. En mi opinión, pareciera como que ellos, pues Jacob y Esaú, no hubiesen sabido de lo que Dios le había revelado a Rebeca. Esto fue en Génesis capítulo 25, cuando Dios se lo reveló claramente a Rebeca. Esto de que el mayor serviría al menor, todo esto, según algunos teólogos y comentaristas, hay
aquí pues hay un simbolismo en esta historia. Se dice que Rebeca representa la iglesia, o sea, el cuerpo de creyentes, y sus hijos Esaú y Jacob. Esaú representa la parte de los deseos de la carne, o sea, lo que el mundo ofrece, los placeres temporales. Y Jacob representa la parte espiritual, las cosas de Dios. Entonces, los hijos de Rebeca, Jacob y Esaú, representan la batalla diaria que enfrentamos entre la carne y el espíritu. Y cuando Dios le reveló a Rebeca que el mayor serviría al menor, quiero agregar que esto no era algo común. Generalmente era todo lo opuesto. La costumbre en aquella época era, como dije, lo opuesto. Pero aquí Dios seleccionó al menor, a Jacob. Y ahora veremos que ni Rebeca ni Isaac confiaron mucho en el Señor con relación al cumplimiento de esta promesa a Jacob, o sea, el derecho de primogénito, sino que Rebeca e Isaac confiaron más. O sea, en caso de Isaac se dejó llevar por la carne, o sea, por lo que él deseaba, por sus deseos. Recuerden que él tenía favoritismo con Esaú. En caso de Rebeca, ella no solo se dejó llevar por sus deseos, porque recuerden que ella favorecía a Jacob, sino que también quiso llevar a cabo el plan de Dios a su manera, como si Dios necesitara ayuda para cumplir su plan. Pero recuerden que Dios cumple su plan de alguna manera u otra. Así que de algún modo, Jacob sería el primogénito. Pero Rebeca decidió por sus propias manos, por sus propias decisiones, pues facilitar este proceso y recurrir al engaño para que Jacob tuviese ese derecho de primogenitura y esa bendición. Total, vamos a ver más adelante que mucho más adelante Dios mismo le da la bendición a Jacob y le cambia el nombre a Israel. En mi humilde opinión, yo dudo que Dios utilice engaños a propósito para lograr sus planes, pero siempre de alguna manera u otra, a través de las malas decisiones que nosotros o que las personas toman, pudiesen afectar o tener repercusiones que a la larga contribuyen al propósito de Dios. Aquí podemos notar nuestra naturaleza pecaminosa. Por otro lado, como mencioné, el favoritismo de Rebeca a Jacob y de Isaac hacia Esaú. Aquí veremos que esta es una familia disfuncional, llena de manipulación y de engaños. Unos comentaristas dicen que el propósito de Dios fue que Rebeca hiciera todo esto para que Jacob tuviese el derecho de primogenitura y la bendición, excusando así los engaños y todo ese plan de manipulación que hizo Rebeca. Pero en mi opinión personal, no creo que esto haya pasado así, y tampoco lo dice así en la Biblia, en las Escrituras. Esta decisión fue de Rebeca, de ella sola. El hecho de que Dios le reveló a Rebeca de antemano que el mayor serviría al menor es porque ya Dios sabía lo que pasaría. En aquel entonces y mucho después, Dios sabe el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Y este es un ejemplo de sus atributos. Esta es la soberanía divina, omnisciente de nuestro Señor Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 16 y 17, ahí se hace referencia a Esaú como un ejemplo de alguien que despreciaba su derecho de nacimiento para la gratificación inmediata. O sea,
se destaca la importancia de valorar la herencia espiritual sobre los deseos temporales, de preferir las cosas que el mundo nos ofrece sobre las cosas de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. No llegamos al versículo 1, pero continuaremos en el próximo podcast. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.